Buenas noches, San Pedro de Macorís. República Dominicana, el mundo, como dice mi hermano Juan Guzmán, para todo el globo terráqueo. SPM Podcast ya está en el aire. Y como es de costumbre, con nosotros nuestro compañero Junior Pérez. San Pedro de Macorís, muy buenas noches aquí como todos los días, tratando de llevarle un programa lleno de contenidos lindísimos, bueno, para que San Pedro de Macorís, el mundo, porque no pueda degustar de un contenido de muy buena programación, como se lo merece ese público maravilloso. Así mismo es. Como es de costumbre, David Acevedo el primo, con nuestro análisis 360 del día de hoy. Y hay algo que está en la palestra, primo. Se ha estado hablando el día de ayer, el día de hoy, todos los medios nacionales, locales, hasta internacionales, que es el debate Sí, sí. de los candidatos a senadores por el Distrito Nacional. Cabe resaltar que yo soy afín y seguidor de lo que es el Congreso. Paso a explicar. Yo digo, y el que sigue el programa tiene la constancia, que yo vivo encima de los congresistas y encima de la bicameral, dígase la senatorial y la de diputados, porque este país y todos los países democráticos son fruto de las legislaciones, son fruto de sus congresos. Sí, Vamos a ser claro, claros. claro. Eso es así. Entonces, señor, yo soy una persona que yo veo una película, una serie. Yo nunca me había sentado a ver un programa 2 horas continuo. Yo veo una película, una serie, 40 a 35 minutos. Nunca me había sentado a ver un programa 2 horas continuo. Aquí tenemos los candidatos a senador por el Distrito Nacional. La plaza más importante según los politólogos. Los candidatos son Carlos Rubio, Vinicio Castillo Semán, Eric Ortiz, Guillermo Moreno y Simba, ¿Y quién es Simba? el hijo del león, Omar Fernández. Guay. Mira, este muchacho, Eric Ortiz, yo particularmente, sin ánimo de menospreciar, porque sabemos que es una provincia distinta a la que frecuentamos, nunca lo había escuchado. El análisis mío empieza desde la ideología de cada cual. Este muchacho resaltó, según mi percepción, porque tiene una ideología progresista totalmente marcada. Por ejemplo, bueno, antes de llegar allá, vamos a llegar por los temas como ellos lo trataron. En el tema migratorio, en el tema migratorio, todos sabemos cuál era y cuál sería la posición del, del candidato Vinicio Castillo Semán, o Vinicito, que es hijo de Vincho Castillo. Todo el mundo sabe el discurso de los vinchos, como le llaman popularmente en el Sí, país, sí, los vi. con el tema haitiano. Resaltó Vinicio Castillo en el tema de migración que él y su familia han sido de los mayores propulsores del muro, de los mayores, porque cuando él fue en el 2008 diputado, gestionó y legisló en favor de la soberanía
y del tema migración. Sí, sí, de eso estamos claros. Los vinchos han sido patriotas siempre. Esa gente son patriotas. Y es importante que cada dominicano que se sienta ser dominicano sepa defender su patria como los vinchos, como los vinchos han sabido defender y ser patriotas. Mira, en cambio, sí es cierto, mira, tengo el 5 el 5 abierto y el 4 cerrado. Perdón. En cambio, Simba, dígase Omar Fernández, que ahí voy a resaltar algo. Dicen que los lastres de su padre no pueden afectarlo a él. Pero de cierta manera, yo siempre hago el recuento que Sergio Vargas es estrellita. Sí. Y le preguntan a Sergio Vargas, ¿por qué usted es estrellita? Y él Exacto. dice, lo que pasa es que mi papá es de un campo llamó No- Quisqueya de San Pedro de No Macorís. todo el mundo sabe esa historia. Oye, y él dice, la felicidad con la que yo veía a mi papá con ese radito de pila, escuchando las estrellas orientales, todos los días le cogí un amor a la Sí, estrella oriental. Entonces, el sentimiento son de las cosas que se heredan. Sí. Y el compañero Omar Fernández, en su alocución, habló totalmente como su padre, en favor de Haití y de los haitianos. Cabe resaltar eso. Entonces, ¿qué usted podría creer ahí? No, yo puedo decir que él legítimamente tiene ese sentimiento y él, al igual que su padre, es pro haitiano, porque si aquí en este país hay una gente que es antinacionalista, se llama Leonel Fernández. No ha sido ni una ni dos veces que Leonel Fernández ha puesto la soberanía de este país en tela de juicio. Primero, por un puesto en la ONU. Sí, correctamente. Entre tantas cosas que no vamos a mencionar, porque si empiezo a hablar de eso, No, me voy a salir del análisis en sí. en su periodo de gobierno, en el último periodo de gobierno que tuvo, creo que fue cuando le hizo la universidad a Haití, que estuvo, Que gracias a Dios lo sacaron a pedrar a los haitianos. pero aún así, siguió favoreciendo porque no se busca tener enemistades los dos países, pero podemos ver que nosotros hemos sido demasiado entregados a Haití y siempre somos los malos, siempre somos racistas. Y en cuanto a Omar, se podría decir que, bueno, la yautía lo que pare taco, maestro. Ya lo sabe. Entonces, mire, en ese mismo tenor, el compañero Carlos Rubio, Eric Ortiz y Guillermo Moreno, en ese sentido del tema migración, fueron más bien tibios, Sí, con tendencias a defender la patria. No sé si me doy a entender, porque usted sabe que los políticos tienen discursos generalizados que cada vez que no pueden responder o que no quieren responder algo, meten su discurso general. Carlos Rubio, Eric Ortiz y Guillermo Moreno en ese tema de migración fueron tibios. entendemos Pero, que Guillermo Moreno siempre ha sido patriota. Guillermo Moreno sí, siempre, inclinado al patriotismo, pero no asumió una posición como debías como, asumirla. como Vinicio Castillo en ese tema. En ese tema. El tema posterior a ese que tocaron fue la reforma fiscal. En un contenido pasado, teníamos aquí un candidato a cierta posición y él estaba hablando de legislar en favor de exonerar árbitros, exonerar impuestos. Y yo le digo, pero según la macroeconomía, nosotros que manejamos el tema, la reforma fiscal es en pro de aumentar los impuestos
no desonerar. Y entonces está sobre la mesa, han dicho economistas, que no importa quién dirija la República Dominicana en el próximo cuatrenio, en los próximos 4 años. 4 años. ¿Necesitamos una reforma fiscal, sí o sí? En ese sentido, el único que habló totalmente a favor de la reforma fiscal, según mi análisis y lo que entendí, fue Carlos Rubio. Guillermo Moreno, Eric Ortiz, Vincho Castillo y Omar Fernández, no que hablaron en contra de la reforma, sino que hicieron alusión específicamente, y yo no podría estar más de acuerdo, que la reforma fiscal no debe ser solamente hacer una reforma fiscal para subir los impuestos. No, no puede ser. No puede ser. Por ejemplo, porque al final, el quintil más bajo de la sociedad y los más necesitados no pagan impuestos por un tema de que no tienen y que no producen para pagar impuestos. Exacto. Entonces, el quintil más alto y los ricos y los empresarios, como producen la riqueza, están exonerados de impuestos hasta un 70, un 80% de lo mismo. Entonces, al final, ese tipo de reforma viene a presionar la clase media, principalmente la clase media baja, porque la clase media alta está pagando, pero fluye, como bien decimos los dominicanos. Y los ricos puede manejarse. Y los ricos casi un 100% se inhiben de los... Eso es lo que estoy hablando. Por eso, impuestos. Cuando digo entre un 75 y un 80%, a eso me refería, casi el 100%. Claro, lo que fue un claro. poco más específico. Claro. Entonces, hay tema de la reforma fiscal que no es nada más subir los impuestos. Están hablando de eliminar ministerios, estaban hablando de eliminar la duplicidad de funciones, estaban hablando de todo tipo de cosas. Entonces, al final, el único que habló en favor de la reforma fiscal fue el compañero Carlos Rubio. Los otros candidatos, dígase Guillermo Moreno, Eric Ortiz, Vinicio Castillo, Semán y Omar Fernández, hablaron haciendo propuestas de cómo debería hacerse, pero mayormente... De cómo debería hacerse. Pero mayormente en contra de la reforma fiscal. Que mayormente deberían haber hablado como para promulgarla en favor de las tantas cosas que hay que regularizar aquí en el país. Regularizarla y ver cómo se entra el paquete de todas esas cosas que hay en la reforma fiscal, porque no solamente para el impuesto se puede regularizar. Son muchas las cosas, muchas leyes que hay que regularizar y ponerla de acorde ya como estamos ya en pleno siglo XXI. Mira, hablaron también del tema de educación, pero el tema de educación lo voy a tocar de último, porque tengo un comentario. El próximo tema que tocaron fue el tema de la ideología de género y las 3 causales. Aquí es que digo yo que el compañero Eric Ortiz, que no lo conocía, se declaró o nos dio a entender que es una persona totalmente liberal, totalmente de acuerdo con la ideología de género, totalmente de acuerdo con la educación sexual en las escuelas. En los sexos opuestos. No, educación sexual. Ok. La educación sexual, pero que siempre ha habido educación sexual. Lo que pasa es que antes le llamaban formación humana. Sí, sí. Pero ahora le llaman educación sexual porque ha cambiado el matiz, porque quieren decirle a los muchachitos que si le gusta otro muchachito no es normal, que si se siente hembra es normal y ese tipo de cosas. Entonces, los compañeros Guillermo Moreno, Omar Fernández, Carlos Rubio y Vinicio Castillo, en ese sentido,
expusieron totalmente conservadores, en pro de la familia, en pro de, de los valores cristianos y demás. Muy bien, excepto que tuvo hoy en un programa nacional, en Esto No es Radio, el compañero Eric Ortiz, totalmente liberal y totalmente progres. Ese muchacho. Así en ese tenor también, cuando se tocó en el mismo tenor de la ideología de género de las tres causales, si hay algo que me llamó poderosamente la atención, que ya de Eric Ortiz ya lo esperaba por su postura como progres, pero no Sí. lo esperaba de Guillermo Moreno que estuviera de acuerdo con las tres causales. Bueno, yo, De hecho, Guillermo Moreno citó un caso de que él tenía un tema con su esposa y su hijo que iban a hacer, y él decidió salvar la vida de su esposa. Que a Dios la gracia, se salvó la esposa y se salvó el niño. Pero él contaba con la opción de poder elegir. Fueron sus palabras. de, po- wow, es un tema fuerte, ahí, hermano, fíjate, tema fuerte, porque, bueno, pero se toma una decisión porque, ¿qué le digo? Uno está, cuando tú estás viviendo la situación, es el momento, porque es donde se dice que el momento es que decide. Y ahí para uno o el otro tiene que decidir. ¿Usted me entiende? Entonces, eso fue lo que hizo él. Tomar la decisión y decidir por quien él pensó que podía eh, tener facultad de vida. Sí, pero es lo que digo. Es lo que, o es lo que él aluce. Que él decidió, al final se salvaron las dos, pero que él contaba con la discrecionalidad o con la opción De de decidir. decidir. Más Wow. sin embargo, me gustó mucho la postura del compañero Omar Fernández, donde dice que realmente son dos causales. Porque la inviabilidad de la vida quiere decir que la persona, que el feto, o vamos a decir, que el embarazo no tiene viabilidad de vida. Entonces vamos a darle para allá. Si se muere en el camino, lo decidió Dios. Que Exacto. eso no tiene sentido. La segunda causal es el peligro de la madre. Pero que ya hay una ley que habla de ese peligro de la madre, de ese peligro de la madre, y que no recuerdo la cita correcta, pero que dice que si el médico hace todo lo posible para salvar ambas vidas, y si no se pierde, no puede ser posteriormente juzgado, porque se hizo todo lo No posible. se hace, sí, sí, hacen todo Entonces, lo posible, no puede que ser ese juzgado. vendría siendo una causal, pero al final ni siquiera tiene efecto. Y no si tiene la autorización de los responsables. Exactamente. También la tercera causal que en manera de agresión o incesto, que en el 80% de las mujeres que fueron agredidas y fueron Violada. intervenidas, lo que pasa es que tenemos un tema con esa palabra en YouTube, primo yo, Sí. que fueron agredidas y se intervino psicológicamente, al final determinaron que querían su hijo y fueron felices con sus hijos. Más sin embargo, más del 90% de las que se practicaron un aborto voluntario tuvieron problemas de salud y psicológico y hasta psiquiátrico posteriormente. Entonces, ahí me sorprendió, repito, la posición de Guillermo Moreno, de acuerdo con las causales, y Carlos Rubio, Omar Fernández y Vincho Castillo, que Carlos Rubio y Vinicio Castillo fue como por encimita. Tú sabes, que no O dieron sea, tanta... no quisieron profundizar mucho. No quisieron Es que profundizar. ellos saben que eso no es un tema
de profundizar así, porque que tiene, hay ojos visores. Así mismo es. Mira, el último tema que ellos estaban, el discurso se basó básicamente en 6 ejes fundamentales, que era la salud, el tema migratorio, las 3 causales, la ideología de género. ¿Dónde está? Bueno, la salud, primo. En el tema salud, me llamó tanto la atención, me dio vergüenza. ¿Tú has escuchado el término vergüenza ajena? Sí, Señores, son 5 profesionales de la más alta experiencia. sí. Vinicio Castillo fue diputado. Omar Fernández es diputado actual. Guillermo Moreno fue procurador general de la República. Son 5 eminencias. Son 5 personas que se supone tengan las competencias necesarias. Señores, en el tema educación fue todo mareo. Discurso preprogramado donde solo decían hay que mejorar en esto, hay que mejorar en aquello, hay que hacer esto, donde ninguno, excepto Carlos Rubio, que habló del plan de capacitación y de formación de maestros. Yo decía aquí, cuando estamos hablando de enseñar a los niños, que dije un refrán en forma de chanza, que hasta para tú enseñar a un perro tiene que saber más que el perro. Y ahí Carlos Rubio prácticamente expuso esa posición. Sí, mira, porque hablamos de la educación, pero yo diría que tiene que ser una educación generalizada, porque sí, los profesores, nosotros decimos, no, los profesores están capacitados para ir y dar clase en una aula, pero muchas veces no. Se han dado casos de profesores que muestran la incapacidad de poder educar. Y la educación en este país ahora mismo debiera ser, primero, yo estoy de acuerdo 100% sobre todo aquí en San Pedro de Macorís, al ver nuestro alcalde, Raimundo Ortiz, está aparentemente preocupado por lo que es la educación aquí en San Pedro de Macorís, y debiera ser en el país entero, porque hay una juventud que tenemos que rescatarla. Hay una juventud que está sumergida en la esclavitud del teléfono, y cuando se le habla de estudio, cuando se le habla de estudiar, maldicen. Cuando se le habla de estudiar, están rezagados porque están esclavizados completamente en el teléfono. Yo creo que más bien se podría hacer algo obligatorio con la juventud para poder rescatarla, porque un país sin estudio es un país fallido. Lo primero, primo, es el sistema. El sistema, que es un sistema arcaico. Segundo es, mira, yo me di cuenta genuinamente y sinceramente del nivel de educación de este país hace 3 años, cuando yo ingresé a la universidad. Cuando yo voy a coger la prueba POMA o el examen POMA, como le llaman, yo digo, ¿y esta pregunta Sí, de primaria? sí. Yo dije, esta gente están como loco, pero adivina, hubieron gente que no pasaron Pero claro, y están en términos. un 30 o un 40% de lo que cogen esa prueba fácilmente no la pasan. Óyeme, yo veo el puntaje máximo, si no mal recuerdo, porque hace 3 años son 600, yo saqué 580, 575, algo así. No lo digo con ánimo de salcirme,
sino que yo digo, pero esta gente tan loco. Y cuando yo veo gente que sacando 200 y pico, 300, y gente quemándose en una prueba donde ellos van para cuando ellos van para la universidad, y hay preguntas ya hasta de primaria. Sí, sí. Pero no obstante, en mi primer y segundo cuatrimestre, yo estoy cogiendo matemática 1 y 2. Y yo digo, pero esto es álgebra, esto lo tienen en octavo y en primero de bachillerato. Eso es álgebra. Eso es álgebra. Y yo veo gente, primo, no saben lo que es una expresión algebraica, un término algebraico. Digo, pero y entonces yo digo, esta gente sí son brutas. Pero después echo para atrás y digo, lo que pasa es que yo me gradué en el 2003. Yo me gradué hace 18 años. No, y que algo que le voy a decir, en la matemática no todo el ser humano es bueno. No, pero escucha, no, pero el problema es que en la edad donde uno estudia, obligado uno tiene que ser bueno. Oye, lo que ande yo me baso. La mayoría de cosas que yo aprendí fue autodidacta. Aparte que yo me gradué en ese entonces, pues yo me inscribí en el 2021 en la universidad. Cuando yo digo, yo me gradué en el 2003, yo me gradué hace 18 años, pero aparte de eso, la mayoría de cosas que yo sé y que yo he aprendido, lo he aprendido autodidacta, leyendo libros, buscando en internet, porque ahí fue que yo me di cuenta, pues yo diciendo que los muchachos, que los estudiantes son brutos, que los estudiantes son brutos, que no le dan en las clases y cómo la aprenden. Entonces, mira. Y algo diferente a los muchachos de hoy en día, le están dando clases superiores que tienen que buscarla obligatoriamente en los teléfonos o preguntarle a los padres porque son clases sumamente altas para los cursos que ellos están. No es eso, primo. Lo que pasa con la educación es lo que acabo de mencionar que dijo Carlos Rubio, que los maestros no están capacitados. Entonces los maestros tienen un programa con unos temas y entonces van allí y dicen, el tema, la migración ilegal de tal y tal sitio. Lo escriben ahí, busquen eso. Investiguen. No. Primo, no mire, puede ser. primo, mire, usted sabe que yo, mucho trabajo, voy para la universidad, pero a mí se me olvidó esto, y yo agarro, mira, en el camino, leyendo, en el celular, veo un video, y yo voy para allá, hago una exposición, y el profesor, excelente. Una de las cosas que más... Hago una exposición precaria porque no me dio tiempo, mucho trabajo, el programa, el trabajo donde estoy. Y mira, hago una exposición, tú sabes que somos locutor y manejamos el arte de hablar. Excelente. Una de las cosas que más... yo hice déjame terminar el término. Sí. Yo hice una exposición precaria, pero el profesor sabe menos que yo. Para él, yo hice algo, pero mira, excelente. Salí exonerado de esa materia. Al profesor lo que le gusta es la participación, que usted participe, que verle la agilidad suya, el deseo de usted superarse. Continuando con este tema, óyeme, me dio vergüenza ajena. Oye lo que dice el compañero Omar Fernández. Que el tema, haciendo alusión a lo mismo que estamos diciendo, que ni siquiera el sistema sabe lo que necesita, que el tema no era presupuesto. Que hicieron marcha verde, esto, la bandera amarilla, que esto, que lo otro, para el 4%. Y cuando le dieron el 4% a la educación, sobró dinero los 3 primeros años. Sí. Pero no obstante sobró dinero los 3 primeros años, la educación no ha cambiado nada. Él hizo alusión del 4%, y entonces me da vergüenza ajena, como digo, cuando lo más importante en un país debería ser la educación, y tuve estos candidatos tomando posición porque son temas que reúnen votos. Claro que sí. La migración, la soberanía, el tema Haití, yo soy patriota, la ideología de género, tomando, mira, posición. Es que a esos buitres no les interesa el desarrollo del país. A ellos no les interesa que hayan personas intelectuales aquí, porque es que ellos, siempre que sobresale alguien, puede cortarle la trocha que llevan para beneficiarse de este país. ¿Cuántos millones no tiene que era ministro de Educación de los moños blancos, ¿cómo que se llama? Ese mismo que está en tela de juicio por haberse robado todos los millones. El único que ha sido profesor
y congresista y, Sí, y tiene 2.000 millones de dólares. Exactamente, tiene todos los millones del mundo. Para que tú veas cómo está este país. Tiene todos los millones ni del tú mundo. te recuerdas el nombre, Y ni no yo se le- tampoco, pero sabemos quién es y sabemos que tiene 2 millones de dólares. Sí, claro. Y lo único que ha sido profesor y diputado. Se le ha tocado, pero ¿de qué manera se le ha tocado? ¿De qué manera se le ha tocado? O sea que aquí luce todo, aquí luce todo. Entonces la educación yo entiendo que debiera ser primero aquí en este país, pero que no tiene padrino, no tiene quien realmente quiera que la educación se desarrolle, porque a ellos les interesa un país subdesarrollado para ellos hacer y deshacer como han hecho en este país. Bueno, por eso dejé el tema de la educación de último, porque más que la exposición, es un llamado y una denuncia. Señores, tenemos que ponerle ojo visor a nuestros candidatos, a nuestros aspirantes. Tú sabes lo que es que ninguno de esos candidatos de la plaza más importante del país tenga un discurso afinado y que tenga una propuesta seria para el tema de educación, que como dice el compañero Junior Pérez magistralmente, debería ser lo más importante, no en la República Dominicana, cada pueblo, donde uno de los primeros artículos de la Constitución es el derecho a la educación. No hay un candidato que tenga una propuesta y un discurso firme en cuanto a la educación. Oye, viene Omar Fernández a mencionar y que el 4%. Eso es para decir que fue en pro de su gobierno que lo hicieron. Sí, pero en pro de su gobierno, pero ¿beneficio para quién? ¿Para la educación? No fue para la educación ese beneficio, ¿no? Se han llenado, se llenaron los bolsillos de ellos, de los funcionarios, y la educación todavía sigue igual. Entonces yo no veo cuál fue el esfuerzo de ese 4%. Es la cartera que más dinero tiene en este país, la educación, y todavía está manga por hombro. Entonces, de verdad que yo no entiendo. Bueno, en resumen, vi un Omar Fernández igual que su padre, pro haitiano, antinacionalista. Vi un Eric Ortiz progresista, en pro de las 3 causales y de la ideología de género. Vi a un Vinicio Castillo Semán, como siempre, aguerrido con el tema haitiano y con la nacionalidad. Y Carlos Rubio y Guillermo Moreno, para mí, no van a entrar a la reina de los cielos. Porque dice la palabra que Dios vomita al tibio. Y a Guillermo Moreno y a Carlos Rubio lo sentí tibio en ese debate. Primo, despide el programa. Nada, darle las gracias a Dios por habernos permitido estar aquí, llevándole un contenido lleno de verdades a este público maravilloso. SPM Podcast. Continuaremos en nuestra próxima programación en el día de mañana. Dios mediante. Pasen feliz resto de noche, mi gente.